Buenos días a todos, nos da mucho gusto que podamos continuar con nuestra reflexión en el libro de Daniel. Damos gracias a Dios por que podemos reflexionar en esta palabra que a veces no es algo muy común. Estar leyendo Daniel o a veces hay algunos aspectos un poco difíciles en la interpretación de esta carta, pero damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos en estas semanas y en las próximas semanas para estar reflexionando en Daniel. Hoy vamos a estar reflexionando en el texto de Daniel capítulo 2. El título del sermón hoy es Dependiendo de Dios, su revelación redentora. La serie de Daniel se titula, esta serie de Daniel la hemos titulado Cómo vivir en un mundo secular, y por eso la idea del título del sermón es Dependiendo de Dios, su revelación redentora. Y quiero empezar primero con esta idea de la necesidad que tenemos de conocer a Dios y de que Dios quiere revelarse a nosotros. Dice Gerardo Voss, un teólogo que es considerado por muchos el padre de la teología bíblica, que Dios hizo la creación para darse a conocer. Él creó al ser humano para que hubiera quien le conociera. Es decir, que la creación es revelación. Y vivimos en un mundo que en general lucha contra la idea de la existencia de Dios. Muchas personas afirman que nadie puede probar que Dios existe y por lo tanto que no se debe creer en lo que no se puede probar. Pero fíjense, esta misma afirmación es en sí misma una creencia. No se puede probar el hecho de que, fíjense, esta afirmación que dicen los que no creen en Dios, que no se debe creer en algo que no se puede probar. Otra vez se los voy a decir. No se puede probar que no se debe creer en algo que no se puede probar. Es decir, esta afirmación de los que dicen ser ateos o que es ilógico, irracional tener una creencia en Dios, realmente afirman una creencia. ¿Cómo decir? O sea, es una creencia totalmente arbitraria. Es como decir, por ejemplo, que las personas tienen derechos humanos. ¿Cómo se puede probar que todas las personas tienen derechos humanos? Es una creencia. ¿Cómo se puede decir que todos somos iguales? Mm, No se puede probar eso, porque las personas son diferentes. Hay personas guapas, hay personas feas, hay personas capaces, hay personas que no tienen tanta capacidad, hay personas muy trabajadoras, hay personas flojas. Entonces, ¿por qué se cree que todos somos iguales? No se puede probar estas cosas, ni los derechos humanos, ni la igualdad de todos los hombres se puede probar. Hace poco leí esta frase que me pareció genial hablando de cómo tenemos la necesidad de creer en algo y, y que simplemente hemos cambiado al Dios cristiano por otros dioses. Y esto no es algo que ha pasado últimamente, es algo que está en la historia de la humanidad y especialmente está en la historia del pueblo de Dios, de los israelitas y también de la iglesia del Señor. Fíjense esta idea que me pareció genial, ¿no? Alguien que dice cómo las personas ahora han puesto toda su esperanza y su confianza en el Estado. Estado, edúcame. Estado, sáname. Estado, susténtame. Es decir, hazme feliz, dame todo lo que yo necesito. Estado, enséñame a comer. Esta idea de que el Estado nos tiene que decir qué debemos comer y qué no debemos comer. Si comemos comida chatarra, no. Quiero que el Estado intervenga para que ya no me engañen y ya yo pueda comer saludablemente. Que el Estado me cuide. Porque yo no tengo la capacidad de pensar en lo que me conviene y lo que no me conviene. Estado, enséñame a tener relaciones sexuales. Es decir, la gente busca que el Estado legitimice las relaciones sexuales. ¿Qué es legítimo? ¿Qué no es, qué es ilegítimo? ¿Qué cosas son legales y qué cosas son ilegales en cuanto a la sexualidad? Que el Estado nos diga, que el Estado nos dé los parámetros para saber cómo debemos actuar en el área de nuestra sexualidad. Estado, enséñame a pensar y hablar correctamente. ¿Debo usar lenguaje inclusivo o no? Tú dime, Estado, tú dime lo que yo debo hacer para que yo siga tus reglas. Estado, ampáranos, hazte cargo de nuestros problemas y necesidades, porque eres sabio y justo. Es decir, cuídame, si me emborracho y ando haciendo cosas que no están bien en la madrugada, tú cuídame, tú tienes la responsabilidad de cuidarme. El Estado debe cuidarme. El Estado debe de darme todo lo que yo necesito para llegar seguro a mi casa, aunque yo ande drogado, borracho, haciendo cosas que sé que están mal, pero no puedo decir que están mal.
Solamente si el Estado me dice que están mal, yo voy a creer que están mal. ¿Se dan cuenta? Y así dicen que esta es una sociedad cada vez menos religiosa. En realidad lo que ocurre es que hemos cambiado al Dios que adoramos. El mundo niega la existencia de Dios, pero crea sus propios dioses, como el Estado. La realidad es que las personas necesitan creer en algo que les dé esperanza y seguridad. Por eso el Estado y los líderes políticos se pueden convertir fácilmente en un Dios falso, porque básicamente lo que prometen estas personas que buscan el poder es la salvación para los que lo sigan. Si el corazón humano, por otro lado, es como dice Calvino, una fábrica incesante de ídolos, entonces, ¿cómo podríamos saber que adoramos al Dios verdadero? Hoy vamos a hablar acerca de cómo en el libro de Daniel somos testigos de cómo el Dios de Israel, el único Dios verdadero, se da a conocer a personas extrañas en una tierra extraña en donde Él será conocido y adorado, aunque esas personas no quieran conocerle. Para esto vamos a reflexionar en tres ideas. Vamos a pensar en tres ideas que surgen de este texto. Primero, Dios crea un problema. Número 2, Dios se da a conocer. Y número 3, Dios manifiesta su salvación. Dios crea un problema, Dios se da a conocer y Dios manifiesta su salvación. Dios crea un problema. Para esto vamos a ir al texto de hoy, ahí en Daniel capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 1 al 13. Y dice así. Una noche, durante el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo unos sueños tan desconcertantes que no pudo dormir. Mandó llamar a sus magos, brujos, hechiceros y astrólogos, y les exigió que le dijeran lo que había soñado. Cuando se presentaron ante el rey, les dijo: he tenido un sueño que me desconcierta mucho y necesito saber lo que significa. Entonces los astrólogos respondieron al rey en arameo: que viva el rey, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey respondió a los astrólogos: les digo esto en serio. Si no me dicen lo que soñé y lo que significa, los haré despedazar y convertiré sus casas en un montón de escombros. Pero si me dicen lo que soñé y lo que significa, les daré muchos honores y regalos maravillosos. Solo díganme lo que soñé y lo que significa. Ellos volvieron a decirle: por favor, su majestad, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. El rey respondió: ya sé lo que se proponen. Están tratando de ganar tiempo porque saben que hablo en serio cuando digo: si no me cuentan el sueño, están condenados. Así que han conspirado para mentirme, con la esperanza de que yo cambie de idea. Pero cuéntenme el sueño y entonces sabré que pueden explicarme el significado. Los astrólogos respondieron al rey: no hay nadie en la tierra que pueda decir al rey lo que soñó. Y ningún rey, por grande y poderoso que sea, jamás pidió tal cosa a sus magos, brujos o astrólogos. Es imposible cumplir con lo que el rey exige. Nadie, excepto los dioses, puede contar al rey su sueño. Pero los dioses no habitan entre los hombres. Cuando el rey oyó esto, se enfureció y mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Entonces, debido al decreto del rey, enviaron hombres para que encontraran y mataran a Daniel y a sus amigos. El rey quiere la verdad. El rey dice: soñé algo que me inquietó demasiado, algo muy perturbador. Pero no voy a decir el sueño, quiero que ustedes me digan lo que soñé, porque ya sé que cualquier persona me puede mentir. Oye, soy el rey, tampoco soy un tonto. O sea, yo sé que ustedes, les puedo decir mi sueño y ustedes pueden inventar lo que quieran, el significado que sea. Pero es algo tan perturbador que quiero que me digan qué es lo que soñé. ¿Y qué es lo que dicen los astrólogos? ¿Quién puede decirle al rey su sueño? ¿Quién puede? Nadie puede en esta tierra, ningún rey ha pedido esto, porque o sea, todos los reyes saben que nadie puede adivinar esto. La verdad, rey, ¿para qué nos hacemos tontos? O sea, a ver, rey, nadie ha pedido eso. Nadie ha pedido eso, eso no se puede hacer. Eso solamente le pertenece a quién? A los dioses, que no habitan entre los hombres. Y dice el rey: voy a mandar matar a todos, son ustedes unos inútiles, yo merezco mejores ayudantes. Merezco mejores colaboradores, merezco gente más sabia. O sea, ustedes no sirven para nada, vámonos. Que los maten. Hay un problema, ¿no? Hay un problema. Pero ¿quién está creando este problema? ¿Nabucodonosor? Porque era una persona difícil, ¿no? Los muchachos que estaban allá se buscaron ese problema, los israelitas que estaban en Babilonia estaban causando ese problema por creerse muy sabios, por creerse muy listos.
No, no le estaban causando ni los jóvenes israelitas que estaban en Babilonia, ni lo estaba causando el rey, porque quería ser más difícil de lo que ya era. Dios está causando este problema. ¿Qué les parece? ¿A Dios le gusta causar problemas, sí o no? O ya me estoy pasando de la raya, si ustedes quieren, ya, si dicen, este pastor, ¿de qué está hablando? A Dios le gusta causar problemas. A Dios deja que pasen cosas terribles en la humanidad. Y si tú no piensas que pasan cosas terribles en la humanidad, estás muy joven. Estás muy joven. Si piensas que no hay cosas terribles que pasan y que Dios ha decidido que pasen, ¿eh? No solamente que Dios deja que pasen, pero que Dios causa. Esto es algo importante que tenemos que entender. Eso es una de los reclamos que la gente hace para nuestro Dios. ¿Qué nos dice la gente? Si tu Dios, el Dios en el que tú crees, el Dios del cristianismo fuera verdad, ¿qué haría? ¿Acabaría con qué? Con todo lo malo, con el sufrimiento, ¿no? Pero no se dan cuenta que están invocando a Thanos, ¿verdad? Porque están diciendo, entonces acaba con todos Dios, acaba con todos, porque si Dios debe acabar con el sufrimiento y con el mal, tiene que exterminar a todos. Entonces, esto es algo importante. Dios causa algunos problemas. Fíjense lo que dice en Segundo Libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 15 al 19. Segundo Libro de Reyes, capítulo 19, versículos 15 al 19. Eso es una lectura de los que están siguiendo la lectura de la lectura anual con la iglesia. Acabamos de terminar el segundo libro de Reyes. En el capítulo 19, versículos 15 al 19, Dios causa un problema. Fíjense lo que dice aquí. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración. Oh Señor Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib, el rey de Asiria, que había venido a ponerle sitio a la ciudad de Jerusalén, ¿no? Y entonces, esta es la oración de Ezequías. Y luego dice en el versículo 17, es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido todas esas naciones. Han arrojado al fuego a los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pues no eran, ¿qué? Dioses en absoluto. Eran sus ídolos de madera y de piedra, formados por manos humanas. Ahora, oh Señor, nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. ¿Quién hizo que Sennacherib viniera a Jerusalén? ¿Se le ocurrió a Sennacherib? No. Los judíos no eran tan importantes. Estaban ahí en una ruta comercial importante, pero no eran tan importantes como para que Sennacherib viniera a sitiar Jerusalén. Y sin embargo, Dios envió a Sennacherib con un propósito a Jerusalén. Y entonces así ora el rey Ezequías. Pero en el Nuevo Testamento también vemos cómo el Señor Jesús nos explica que Dios causa algunos problemas para darse a conocer. En Juan capítulo 9, versículos 1 al 3. Juan capítulo 9, el Evangelio de Juan capítulo 9, versículos 1 al 3. Esta historia conocida por todos. Mientras caminaba, por muchos de nosotros, no por todos, perdón. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? ¿Y qué dice el Señor Jesús? No fue por sus pecados ni tampoco por el de sus padres, respondió Jesús. Nació ciego, ¿para qué? Para que todos vean el poder de Dios en él. ¿Dios causa problemas o no? ¿Dios interviene o no? ¿Y para qué interviene en tu vida y en mi vida? Para que lo podamos conocer. No quiero que los pongan en la pantalla estos versículos, los voy a decir rápidamente, pero vean todos estos versículos. Deuteronomio 32, 39. Fíjense lo que dice Dios. Miren ahora, yo mismo soy Dios, no hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el que mata y el que da vida, yo soy el que hiere y el que sana. Nadie puede ser librado de mi mano. ¿Qué les parece este Dios? ¿Podemos confiar en un Dios así de salvaje? Así, no lo puedes amaestrar, no lo puedes controlar. Él va a intervenir
Él va a hacer algo. Si quiere hacer algo con tu vida, va a intervenir en tu vida, ¿eh? De formas que ni te imaginas va a intervenir en tu vida. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. Job 5:18. Porque Él inflige dolor, pero da alivio. Él hiere, pero sus manos también sanan. ¿Quién hiere? ¿El diablo? No, Dios. Dios. Salmo 50:22. Entiendan esto ahora los que se olvidan de Dios, no sea que Él se vuelva y los despedace y no haya quien libre. ¿Quién despedaza también? Dios. Y Salmo 51:8, hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. ¿Quién es el que nos quebranta? Dios. Dios interviene y aquí interviene en Babilonia y causa un problema, y un rey que ya es de por sí difícil le manda un sueño que lo inquiete mucho y amenaza a todos los sabios de que los va a matar, y entre ellos también estaban los sabios que habían venido de Jerusalén. Estaban estos muchachos sabios, Daniel y sus amigos, y también iban a ser aniquilados. La pregunta que tenemos que hacer hoy es: ¿qué cosas está causando el Señor en nuestras vidas que nos descontrolan? Fíjense, pongan atención, porque eso se trata de ti y de mí. Ya hablamos de Daniel y de Nabucodonosor, pero ¿qué es lo que Dios está haciendo en tu vida que te frustra, que te pone en peligro, que pone en peligro lo que amas, que te descontrola? Puede ser, no sé, a lo mejor tu comodidad está en peligro, tu reputación, tu futuro económico, tus planes, tus ilusiones, tus relaciones familiares. ¿Cómo está el Señor llamando tu atención para que puedas conocerlo más o para que puedas conocerlo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo con ustedes? ¿Cómo los está llevando a la desesperación? ¿Cómo los está llevando a sentirse mal, incómodos, atemorizados? ¿Está Dios obrando en tu vida o no? ¿Puedes verlo? ¿Puedes identificar cómo Dios está obrando en tu vida? Puede ser que Dios no te puso a un rey difícil como Nabucodonosor, pero a lo mejor te puso una esposa difícil, a un marido insoportable, a unos hijos que no te obedecen, a unos padres que no te entienden, a un pastor que no te hace caso, o sea, no sé, alguna cosa, que no acepta tu invitación al Facebook, no sé, cosas así. ¿Para qué lo hace? Y tú puedes decir: mi marido, mi esposa, el pastor, mis hijos, mi papá, los vecinos, la 4T. ¿Por qué está así la cosa? Ya estoy cansado, estoy fastidiado. Y puedes enfocarte en las cosas que están a tu alrededor, en las circunstancias. Y puedes decir: voy a orar para que mi esposa ya cambie. Voy a orar para que mis hijos ya cambien. Voy a orar para que ya se acabe este gobierno. Voy a orar para que el pastor se muera. No sé, cosas así que se nos pueden ocurrir. No sé, hay algo que a lo mejor se te ocurre eso, no sé. Dios está interviniendo en nuestras vidas para que podamos conocerlo. Esto es lo que está pasando aquí, ¿eh? Vamos a ver, la próxima semana vamos a hablar más del sueño del rey, pero hoy quiero que hablemos de esta experiencia, de cómo está causando Dios este problema para que Él pueda darse a conocer. Fíjense lo que dice el versículo 14 al 20 de Daniel 2. Daniel 2 del 14 al 20. Entonces ya vimos que Dios causa problemas, y luego ¿para qué? Para que podamos conocerlo. Versículos 14 al 20 de Daniel 2. Dice: cuando Arioc, comandante de la Guardia Real, llegó con la intención de matarlos, Daniel manejó la situación con sabiduría y discreción. Le preguntó a Arioc: ¿por qué emitió el rey un decreto tan severo de que maten a todos los sabios? Entonces Arioc le contó todo lo que había sucedido. Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. Entonces Daniel regresó a casa y contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que había ocurrido. Les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces alabó al Dios del cielo. Fíjense, lo que tenemos que notar en esta situación no es el hecho de la adivinación en sí misma, como si esto fuera lo más importante, es decir, la interpretación del sueño. Eso no es lo más importante. Dios no nos tiene que revelar cosas del futuro, de nuestra familia, ni cosas que tienen que ver con cómo nos va a ir en un negocio o con quién debemos de casarnos. Fíjense lo que estoy diciendo.
Dios no nos va a revelar esas cosas. ¿Con quién tienes que casarte? Haz este negocio, métete a esta escuela a estudiar. Porque muchos cristianos han sido enseñados que si tú le pides a Dios y si ayunas 3 días, Él te va a dar la respuesta que te va a llevar a una muy buena decisión que te va a evitar muchos problemas en la vida. Había un grupo de mujeres, me acuerdo, en los años 80, cuando yo me acababa de ser cristiano, que tomaban un curso para mujeres solteras en donde tenían que orar específicamente por el marido que ellas querían que Dios les diera. Y entonces así, y les decía la que los instruía, color de ojos, estatura, todos los detalles, o sea, así, pídalo, porque Dios quiere dárselos así y van a ser muy felices. Van a ser muy felices. Entonces Dios les dio a algunas de ellas ese marido que creían que habían pedido. ¿Y qué pasó? Vivieron felices para siempre, ¿no? No, muchos están divorciados, mucha de esa gente no le fue bien en su matrimonio. Porque eso es mentira, eso no es lo que Dios dice que pidamos y que eso nos va a revelar Dios. A ver, dime Dios si tengo que hacer este viaje de negocios o no, dímelo. A ver, Señor, ¿con quién? No, cásate con quien quieras, vas a tener dificultades con quien quieras. Ve a la escuela que tú quieras, vas a tener que pasar muchos trabajos y dificultades en cualquier escuela a la que vayas. Elige este trabajo o elige otro trabajo. Los dos son honestos, los dos son buenos trabajos, no son cosas ilegales, no son pecado. Escoge el que quieras y vas a tener jefes difíciles y compañeros de trabajo difíciles y horarios difíciles. O sea, no estamos hablando de que este texto nos enseña a pedir cosas que nos van a evitar, que Dios nos revele cuál es el camino más fácil. No hay camino fácil. No hay camino fácil. Te voy a decir por qué. Porque Dios quiere que lo conozcamos a Él. Dios no quiere que tengamos la vida que nosotros soñamos. Dios quiere que lo conozcamos a Él. Porque Dios quiere que seamos suyos. Porque Dios quiere que habitemos con Él, que vivamos con Él, que estemos en comunión con Él. Eso es lo que a Dios le interesa. No le interesa que tengamos la vida que queremos tener. Por eso mucha gente no se hace cristiana. Porque dice, ¿cómo me voy a hacer cristiano si Dios no me va a dar la vida que yo quiero? Es que ni siquiera tú sabes lo que quieres. Es que tú no te das cuenta de tu condición. Por eso Dios tiene que darse a conocer a nosotros. Y entonces, el Dios de la Biblia no está entonces para revelarnos cosas personales, a dónde debemos ir de vacaciones, cosas así. Muchas personas entonces decimos que han sido enseñadas de esta manera, pero esta no es la enseñanza cristiana. Dios, fíjense, no nos revela cosas para que estemos bien o mal. De hecho, tenemos muchos ejemplos en la Biblia de cómo Dios no le decidió revelarle cosas a sus elegidos que los iban a hacer sufrir. Fíjense lo que estoy diciendo. Si vemos en la Biblia, vemos que Dios no les reveló a sus elegidos cosas que los iban a hacer sufrir. Por ejemplo, Dios le reveló a David que su hijo Absalón se iba a rebelar en contra de él y que casi lo mata. ¿Lo sabía David? ¿David ya lo estaba esperando? No sabía. El apóstol Pablo, que sabía muchísimas cosas, de pronto sale del naufragio, llegan a la isla de Malta, ya está cansadísimo de haber estado como náufrago, habían pasado unas noches terribles, tremendas, y allí está el apóstol Pablo ayudando a echar leña a la fogata. ¿Y qué le pasó? ¿Dios le avisó lo que le iba a pasar? ¿No? ¿Qué le pasó? Que lo muerde una víbora, ¿no? Le dijo Dios, no hagas eso, hay una víbora. Ten cuidado. No. Le mordió la víbora. Absalón se rebeló en contra de su padre. Cuando los discípulos están predicando acerca de la resurrección de Cristo en el tiempo muy cercano a los hechos de la resurrección, están en Jerusalén y están en el templo, Dios les avisa, miren, ya van a venir por ustedes y les van a dar unos azotes, ya váyanse. No les avisó. ¿Qué pasó? Los apresaron, los llevaron al consejo, los regañaron ahí, les dijeron, ya les habíamos dicho que ustedes no anden predicando en el nombre de Jesús. ¿Y qué les dieron? ¿Eran los elegidos de Dios? ¿Dios los ama? ¿Y les avisó que no hicieran eso porque iban a sufrir? No.
Lo que entendemos aquí es que lo importante no es la revelación del sueño, aunque este sueño es importante y lo vamos a ver la semana que viene, tiene cosas importantes para nosotros, pero eso no es lo importante es que Dios se quiere revelar porque Dios quiere que Nabucodonosor y que también los jóvenes israelitas lo conozcan más. Nabucodonosor tiene que conocer a Dios por primera vez, al Dios verdadero, ¿no? Porque él tiene sus dioses, pero Dios quiere revelarse a Nabucodonosor para que él lo pueda conocer, pero también los jóvenes israelitas tienen que conocer más a ese Dios. Ellos ya creían en Dios, en el Dios de Israel, en el Dios verdadero. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer para que Dios les dé la revelación? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagan? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que les pidió Daniel a sus compañeros? Por favor, oren. ¿Sabes una cosa? Tú y yo podemos decir que conocemos a Dios por medio de Cristo y que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero ¿qué es lo que nos dice Cristo y qué es lo que nos dice Pablo? ¿Qué es lo que se nos ordena en el Nuevo Testamento? Que no dejemos de orar, que oremos sin cesar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque cuando oramos, cuando confiamos en Dios, cuando ponemos en práctica la fe que decimos que tenemos, entonces conocemos a Dios más. La persona que nunca ora, que nunca pide nada, no puede conocer a Dios. Si tú eres de esas personas que dices, es que sí creo en Cristo, pero no lees la Biblia y no oras, entonces no puedes conocer más a Dios. No puedes esperar que Dios dé respuesta a tus peticiones, no de revelación, pero peticiones. Peticiones como cámbiame, Señor. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste diciendo cámbiame, Señor, que ya no peque yo más? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste orando así? Por 2 horas. Que ya no peque yo más, Señor. Cámbiame, Señor, cambia mi mente, cambia mi corazón, que ya no quiera yo pecar tanto como peco. Que sea yo una persona que te ame más. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste orando así por 2 horas mínimo? 1 hora, pues. Bueno, 15 minutos así. No, pues siempre estamos orando. ¿Por qué? Diosito, ahí te encargo a mis hijos. Ay, Señor, cuida mi coche, está allá afuera. Ay, Padre, ahorita voy a ir al trabajo. Dame gracia para que haga yo este negocio, que haya bille. Cosas así, ¿no? O sea, como los que no son cristianos, como los que no creen en Dios. Nuestras oraciones y las de los que no son cristianos, nada más que nosotros las hacemos en el nombre de Jesús, ellas las hacen al San Judas, a la Virgen o lo que sea. ¿Se dan cuenta? ¿Qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo lo que nos revela el poder de Dios en nuestras vidas, porque si hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas, ¿están de acuerdo? Los que hemos orado, no sé, desde que empezamos aquí a orar hace 11 años, empezamos aquí 4, 5, 6 personas, ¿no? ¿Te acuerdas, Anita? ¿Cómo empezamos a orar aquí? ¿Y qué pedíamos? Pedimos porque personas se convirtieran, que ni conocíamos, y están ahora aquí en la iglesia. Pedíamos que Dios nos permitiera plantar iglesias. No hemos plantado tantas, tampoco somos como que, ay, qué bárbaros, cuántas iglesias han plantado, ¿verdad? Pero 2, bueno, está bien, ¿no? Estábamos, o sea, es decir, empezamos a pensar en cosas que tienen que ver con el reino de Dios, con nuestra vida, con nuestro carácter. Empezamos a soñar que Dios podía hacer algo con nosotros y pedíamos estas cosas y Dios ha suplido las necesidades y Dios nos ha dado cosas que le hemos pedido para que se extienda su reino, fíjense, que tienen que ver con la salvación, que tienen que ver con el reino de Cristo, no con nuestro bienestar, no solamente con lo que nosotros queremos. Entonces, esto es algo muy importante. Los jóvenes israelitas también tenían que conocer más a su Dios. Nunca habían pedido algo tan difícil como lo que estaban pidiendo tal vez. Y entonces oraron y esa misma noche, ¿qué dijo? ¿Qué dice? Daniel recibió la revelación. Fíjense lo que dice en el versículo 20 de Daniel capítulo 2. Versículo 20 al 23. Entonces Daniel dijo, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que Daniel está conociendo es este Dios que es soberano sobre todas las cosas, y esto de que Dios pone reyes y quita reyes tiene que ver con el sueño. La próxima semana vamos a hablar más de esta revelación de Dios, pero tiene que ver con esto, con que Dios pone reyes y quita reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Dice en el versículo 23, te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza. Me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exigía. Fíjense, el creyente pone su confianza en el Señor
Y Él se nos da a conocer en medio de nuestras circunstancias. Es decir, cuando tenemos esta fe puesta en Dios, en la salvación que tenemos en Cristo, entonces vemos, fíjense, entendemos que todas las circunstancias, cuando tú digas, ay Señor, no entiendo para qué estás haciendo esto. Recuerden ustedes esto, la próxima vez que ustedes digan, ¿para qué estás haciendo esto, Dios? ¿Por qué estás permitiendo esto, Dios? Tienes que responderte, porque tú quieres que yo te conozca más. Ese es el principal propósito. Siempre repetimos este texto, ¿verdad? De San Juan 17:3, que dice que, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Qué es lo que Dios más quiere? Que lo conozcamos. Entonces, cuando hay una circunstancia que te esté sacando de control, que te esté frustrando, que te dé mucho miedo, tienes que decir, ¿qué es lo que quieres? Ah, ya sé, quieres que yo te conozca más, que yo confíe más en ti, que yo me adentre en mi relación contigo, como le pasó a estos jóvenes. Fíjense, en la salud conocemos a Dios de una manera, ¿están de acuerdo? Pero en la enfermedad lo conocemos de otra manera. Estando solteros conocemos a Dios de una manera, y luego estando casados conocemos a Dios de otra manera. Sin hijos conocemos a Dios de una manera, con hijos lo conocemos de otra manera. Con muchos recursos lo conocemos de una manera, sin recursos lo conocemos de otra manera. ¿Se dan cuenta? No es la circunstancia la que importa. Lo que importa es que reconozcas que Dios está actuando en tu vida para que tú lo puedas conocer, como lo hizo con el rey y como lo hizo con los muchachos que estaban en Babilonia. Pero Dios no solo se revela para que las personas sepan que Él existe, Él se revela para salvarnos. Vamos al versículo 24 de Daniel 2. Fíjense lo que dice. Entonces Dios manifiesta su salvación. Dios crea un problema, Dios quiere darse a conocer, Dios se da a conocer por medio de ese problema. Y luego 3, Dios manifiesta su salvación. Fíjense lo que dice el versículo 24. Entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había ordenado ejecutar a los sabios de Babilonia. Y Daniel le dijo, ¿qué dice? No mates a los sabios. Llévame ante el rey y le explicaré el significado del sueño. No mates a los sabios. Fíjense, Daniel está intercediendo por las personas que un tiempo después, no sabemos cuánto tiempo después, ellos mismos van a decirle al rey, más bien van a conspirar para dañar a Daniel porque le tienen envidia. Esas mismas personas son las que después van a conspirar contra Daniel y van a ir con el rey y van a hacer que el rey quiera eliminar a Daniel y a sus compañeros. Esas mismas personas. Esas personas que de acuerdo a la ley de los israelitas son personas detestables. Son personas que deberían de morir. Y sin embargo, ¿qué es lo que Daniel pide? No los mates. Fíjense lo que dice Deuteronomio 18 del 9 al 14. Deuteronomio 18 del 9 al 14. Esto está cuando los israelitas van en el camino a la tierra prometida, Dios les da la ley y dentro de esas leyes les da específicamente estas leyes que nos hacen entender cómo debería de haber visto Daniel a estos astrólogos y a todas estas personas que se dedicaban al ocultismo. Fíjense lo que dice Deuteronomio 18 del 9 al 14. Dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija con una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezclen brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como médium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique estas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron estas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer estas cosas. Daniel no dice, mátalos porque merecen la muerte, de acuerdo a mi ley. Daniel no dice, mátalos porque son unos mentirosos. Yo soy el que tengo la verdad. Yo te voy a decir la verdad. Mátalos a estos. ¿Se dan cuenta cómo Daniel está haciendo algo que nos lleva a pensar en otro que también intercedió por sus enemigos?
¿Se acuerdan las palabras de Cristo en la cruz? Las acabamos de escuchar hace unas semanas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas son exactamente las mismas palabras. Hay personas que dicen, no, esta es una interpretación alegórica, nada de que Cristo y Daniel tienen algo que ver. Es una alegoría. Claro que no. El carácter misericordioso de Dios no se muestra en Daniel. No, Dios ha decidido perdonar a personas que no merecen su perdón. Daniel estaba intercediendo por personas que de acuerdo a la ley de Dios, del único Dios que existe, del Dios verdadero, deberían de haber sido aniquiladas. Y Daniel dice, no los mates, no los mates. Esto es lo precioso. El Salmo 86:5, no lo busquen, nada más quiero decir esto. Fíjense cómo este carácter de Dios, este carácter de este Dios que ama perdonar, cómo lo describe el salmista. Salmo 86:5 dice, oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable. Daniel nos recuerda ese Dios misericordioso, que es bondadoso, que quiere perdonarnos. Pero fíjate, entonces ahí está la salvación, ¿estás de acuerdo? No solamente en que Dios dice, a ver, conóceme. No solamente se queda ahí la cosa, porque si nada más conociéramos a Dios, entonces seguramente lo que nos esperaría es el juicio y luego la condenación eterna. Pero no, Dios se revela también para salvarnos, para rescatarnos de nuestra condición. Fíjense lo que dice en el versículo 25 en adelante de este texto de Daniel 2. Enseguida Arioc llevó a Daniel ante el rey y anunció, entre los cautivos de Judea encontré a uno que le dirá al rey el significado de su sueño. Entonces el rey le preguntó a Daniel, también llamado Belsasar, ¿es cierto? ¿Puedes decirme lo que soñé y lo que mi sueño significa? Daniel respondió, no hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey. Pero hay un Dios en el cielo quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Mientras usted dormía, soñó sobre sucesos futuros. Aquel que da a conocer los secretos le ha mostrado a usted lo que ocurrirá. Y no es porque yo sea más sabio que los demás que conozco el secreto de su sueño. Fíjense, sino porque Dios quiere que su majestad entienda lo que estaba en su corazón. ¿Por qué? No soy más sabio que los demás, sino porque Dios quiere que usted conozca esto. En su visión, su majestad vio frente a sí una enorme estatua resplandeciente de un hombre y daba terror verla. La cabeza de la estatua era de oro fino, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y barro cocido. Mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. La estatua se quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Ese fue el sueño. Ahora explicaremos al rey el significado. Su majestad, usted es supremo entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado soberanía, poder, fuerza y honra. Fíjense lo que le está revelando Daniel al rey. Le está diciendo, usted es rey, ¿por qué? Porque el Dios verdadero que le está revelando a usted esto, lo puso a usted. Ese es algo importante, ténganlo ahí en mente. Dios lo ha puesto como gobernante sobre el mundo habitado y le ha dado dominio sobre las aves y los animales salvajes. Usted es esa cabeza de oro. Ahora bien, después que termine su reino, surgirá otro reino inferior al suyo y ocupará su lugar. Cuando éste caiga, un tercer reino representado por el bronce surgirá para gobernar el mundo. Después vendrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro. Ese reino destrozará y aplastará todos los imperios anteriores, así como el hierro destroza y aplasta todo lo que golpea. Los pies y los dedos que usted vio eran de una combinación de hierro y barro cocido, lo cual demuestra que ese reino se dividirá. Por ser barro mezclado con hierro, tendrá algo de la fuerza del hierro. No obstante, si bien algunas de sus partes serán tan fuertes como el hierro, otras serán tan débiles como el barro. Esta mezcla de hierro con barro también demuestra que esos reinos procurarán fortalecerse al hacer alianzas matrimoniales, pero no se mantendrán unidos, así como el hierro y el barro no se mezclan. Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios de los cielos establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo esos reinos y permanecerá para siempre. Ese es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazos la estatua de hierro, bronce, barra, plata y oro. El gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurrirá en el futuro. El sueño es verdadero,
y el significado seguro. El significado vamos a hablar la semana siguiente, porque es mucho, pero lo que queremos es que entendamos hoy este proceso de revelación de Dios. Dios crea un problema, Dios se da a conocer y luego manifiesta su salvación. ¿Quiénes fueron los primeros que se beneficiaron de la revelación de Dios? ¿Quiénes fueron los primeros que se salvaron? En un sentido, no digo en un sentido espiritual, pero ¿a quiénes llegó la salvación primero? ¿Quiénes estaban condenados? Los sabios, los magos, los astrólogos, los adivinos, los malos. Son los primeros que se benefician de la salvación. ¿Te das cuenta? ¿Quiénes son los magos? ¿Quiénes son los malos? ¿Son aquellos locos? Somos nosotros. Somos nosotros. Dios se revela para salvarnos y los primeros que reciben la salvación, ¿quiénes son los buenos? Las personas morales, las personas decentes. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Las prostitutas y los cobradores de impuestos. Ellos van primero al reino de los cielos. Ellos son los primeros que se salvan. Los malos somos los primeros que reconocemos nuestra miseria. Los primeros que decimos gracias que eres bondadoso, gracias que eres misericordioso, gracias porque quieres perdonar, porque yo comprendo que si tú me enjuiciaras ahora, sería condenado y me deberías de condenar justamente. Enjuiciar y condenar justamente. Los primeros que se beneficiaron fueron esas personas que todo mundo podría despreciar. Y de la misma manera como Dios se revela al rey, fíjense, ¿qué es lo que Dios le revela al rey? Primero, hay un solo Dios y usted no es tan poderoso como usted piensa. Dios es el que le dio a usted esta posición. Pero te das cuenta que también Dios lo que tiene que hacer en nuestras vidas es revelarnos que no somos tan inteligentes, que no somos tan buenos, que no somos tan capaces como creíamos. Lo primero que Dios tiene que destruir es la falsa identidad que nosotros tenemos. ¿Se dan cuenta cuál era la identidad del rey? La identidad del rey era: soy el todopoderoso, soy el máximo, soy la máxima autoridad, soy súper capaz, soy el mejor guerrero, yo he logrado crear esta gran ciudad, es increíble. En los capítulos anteriores vamos a ver esa identidad que tenía Nabucodonosor. Pero es lo mismo con nosotros, tenemos falsas identidades. Creemos que somos buenos, creemos que somos buenas personas, creemos que estamos bien, creemos que administramos bien nuestro dinero, creemos que nuestra familia está bien, creemos que invertimos bien, creemos que estudiamos bien, creemos que somos más capaces, enjuiciamos a los demás, los condenamos, los despreciamos, hablamos mal de otros. ¿Por qué? Porque tenemos una idea falsa de nosotros mismos. Lo primero que Dios tiene que hacer para salvarnos es quitar nuestras falsas creencias y llevarnos hasta el punto en el que decimos: wow, pensé que yo era mejor, que yo era una buena persona. Pensé que yo sí ayudaba a la gente, pensé que yo sí era generoso, pensé que yo sí era un buen hijo, pensé que yo sí era un buen padre, pensé que yo sí era un buen trabajador, pensé que yo sí era muy honesto, pensé que yo era así, pensé que yo era increíble, hasta antes de ser cristiano. Pensaba que yo era increíble hasta antes de ser cristiano. Pero te das cuenta, cuando venimos a Cristo, no tenemos que tener miedo de reconocer quiénes somos, porque al mismo tiempo de que reconocemos nuestra miseria y venimos a Cristo y entendemos que Él vivió la vida que nosotros no podemos vivir. ¿Por qué? Porque somos rebeldes y no podemos amar a Dios como Él merece, ni amar a nuestro prójimo como Él nos lo manda. Pero Cristo dice: yo lo hice por ti. Y luego va a la cruz por nosotros y muere en la cruz, y entonces reconocemos que nosotros merecíamos esa muerte, pero que Él la sufrió por causa nuestra. Y entonces eso empieza a cambiar nuestra identidad. Y luego Cristo ha resucitado. Entonces Cristo está vivo, Cristo está interviniendo en nuestras vidas. Y nuestras vidas van cambiando y de pronto decimos: ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué estoy cambiando? ¿Por qué estoy viniendo a la iglesia? Yo odiaba la iglesia. ¿Por qué ahora creo en Dios? Si yo nada más creía en el Estado, creía en los derechos humanos, pero ahora creo en un Dios personal que me ama, que está interviniendo en mi vida. Ahora veo que Dios está interviniendo en mi vida. Y ahora conozco que Dios quiere perdonar mis pecados. Cuando muchas personas leen estos textos,
que es algo muy interesante leer estos textos. Fíjense cómo termina, versículo 46 al 48, nada más para que terminemos esta sección. Fíjense qué interesante. Entonces el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió culto, y mandó al pueblo que ofreciera sacrificios y quemara incienso dulce frente a Daniel. No me estén preguntando qué es incienso dulce, por favor, búsquenlo en Google y ya, ahí chéquenlo. El rey le dijo: en verdad tu Dios es el más grande de todos los dioses. Fíjense, el rey dijo: en verdad, tu Dios es el más grande de todos los dioses. Es el Señor de los reyes y es quien revela los misterios, porque tú pudiste revelar este secreto. Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos. Nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. A petición de Daniel, el rey también puso a Sadrach, Mesach y Abednego a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia, mientras Daniel permaneció en la corte del rey. Muchas personas preguntan: ¿Nabucodonosor fue salvo? ¿Se salvó el rey de Babilonia? Pueden votar por internet ahorita. ¿Cuál es la página donde van a votar? ¿Nabucodonosor se convirtió y fue salvo? ¿Se salvó Nabucodonosor? No sabemos. La pregunta no tenemos que hacer es si se salvó Nabucodonosor. La pregunta es: ¿tú eres salvo? ¿Tú has puesto tu confianza en aquel que dice no los mates? Mejor yo muero por ellos. Eso es lo que tenemos que pensar hoy. ¿Realmente crees que alguien dijo no los mates? Yo voy a morir por ellos. Ese es el Dios que se revela. Ese es el Dios que causa problemas y que se revela a nosotros para salvarnos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por lo que pasó allá en Babilonia. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú causas problemas en nuestras vidas, pero no porque quieres amargarnos la existencia, sino porque quieres que te conozcamos. Porque quieres, Señor, que podamos disfrutar de la comunión contigo, de la vida eterna que empieza desde ahora. Señor, porque quieres guiar nuestras vidas por un camino de sabiduría, porque quieres que dejemos de creer mentiras que creemos acerca de nosotros mismos o del mundo, y quieres que conozcamos la verdad que hay en ti. Gracias, Señor, porque te revelaste por medio de Jesucristo para salvarnos, porque en Cristo vemos nuestra miseria y vemos tu bondad para nosotros, porque ahora entendemos que somos tus hijos amados, adoptados, elegidos desde antes de la fundación del mundo. Padre Santo, gracias porque nos muestras tu misericordia en esta historia. Gracias porque tú, Señor Jesús, dijiste no los maten, yo voy a morir por ellos. Gracias, Señor, porque entendemos ese amor que tú nos das. Queremos entender más, Señor, tu plan para nuestras vidas. Queremos conocerte más. Queremos disfrutar más de tu amor. Queremos entrar en una intimidad más profunda contigo, Señor, para que seamos cambiados, transformados, para que también nosotros anunciemos las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, así como lo hizo Daniel allá en Babilonia. Oramos en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo. Amén.